Bienvenidos a la reseña de Avengers. En esta ocasión, exploraremos este clásico juego de Capcom que quizás no haya recibido toda la atención que merece. Prepárense para sumergirse en la acción de este título que marcó una época en el género de los juegos de pelea. Descubriremos juntos los aspectos únicos, las curiosidades y los desafíos que ofrece este emocionante juego. Así que adelante, acompáñenos en este viaje retro lleno de nostalgia y diversión. El Final Fight de Capcom es una de las entradas fundamentales en el género de los juegos de pelea, que refinó el trabajo realizado por Tecnos con Double Dragon y generó innumerables clones. Sin embargo, en realidad no fue su primer intento en este tipo de juego, ya que su título Avengers, de 1987, lo precedió por 2 años. No tiene nada que ver con el programa de televisión de los años 60, ni con los cómics de superhéroes de Marvel. La pantalla de título también se llama Avengers, mientras que los folletos y otros anuncios se refieren a ella como Avenger. Llegó en un momento extraño, cuando los desarrolladores todavía estaban experimentando con el género de caminar hacia adelante y golpear a los tipos, siendo este juego en realidad más inspirado por Kung Fu Master de Irem que por Double Dragon. También toma una nota del anterior comando de Capcom, en que se ve desde una perspectiva aérea, pero en su mayoría elimina las armas de fuego y las armas de proyectiles a favor del combate cuerpo a cuerpo. El juego tiene lugar en la ciudad Paraíso, cuya tranquilidad ha sido arruinada por el malvado Heshita y su pandilla. Han secuestrado no a la novia del héroe, sino a 6 mujeres de la ciudad, que deben ser rescatadas por los héroes Ryu y Kou. En realidad hay un retrato único para cada uno de los rehenes, aunque ninguno de ellos tiene nombre. El juego comienza en las calles de la ciudad, se traslada al distrito de Chinatown, luego atraviesa varios entornos al aire libre, un cañón, una jungla, antes de llegar al cuartel general de Heshita, que tiene forma de castillo. El juego fue dirigido por Takashi Nishiyama, quien más tarde crearía Street Fighter, aunque en ese momento era conocido en Capcom por juegos como Trojan, que tienen una progresión temática similar. En cuanto a los ataques, tu héroe puede saltar y dar una patada, y también puede realizar una patada giratoria presionando ambos botones al mismo tiempo, siendo una técnica de control de multitudes lenta pero útil. Dado que este juego precede al estándar de que este tipo de movimientos consuma tu salud, puedes usarlos tantas veces como quieras. Los objetos de bonificación se pueden encontrar en botes de basura, estatuas y otros objetos similares, los cuales pueden aumentar tu poder o tu velocidad. Muchos niveles también tienen puertas que puedes abrir o derribar, lo que conduce a cortos niveles de bonificación. En la mayoría de los casos, solo necesitas vencer a todos los enemigos en la habitación, pero algunos son más innovadores y extraños, como uno en el que necesitas jugar al Whack-A-Mole, con enemigos que se esconden debajo de tablas del suelo. Al vencer estos niveles generalmente recibirás armas adicionales como granadas, cuchillos arrojadizos y nunchakus. Estos están en cantidad limitada o solo se pueden usar durante un corto periodo de tiempo. Aunque resucitas en el mismo lugar donde moriste, continuar te envía de regreso a un punto de control anterior. La mayoría de los enemigos estándar atacan como los tipos en Kung Fu Master, donde se lanzarán hacia ti, te agarrarán y te mantendrán en un agarre hasta que te liberes. Otros enemigos corren hacia adelante y lanzan explosivos, o saltan desde el paisaje para lanzarte dagas. Realmente no hay necesidad de detenerte a pelear contra los enemigos, así que puedes avanzar hasta el final del escenario, donde se detiene y llena la pantalla con secuaces. Véncelos a todos y serás llevado a la pelea con el jefe de escenario, la mayoría de los cuales requieren algún tipo de truco para vencerlos. En estos casos donde no puedes simplemente correr y golpearlos, generalmente necesitas atraerlos de alguna manera y luego atacar mientras retroceden, eliminándolos lentamente hasta que se queden sin salud. El más salvaje de estos jefes es un tipo que nada en el lago y ataca lanzando una serpiente gigante como un látigo. De lo contrario, son enemigos de pelea de pandillas bastante estándar. Avengers no es particularmente conocido entre los juegos de Capcom, en su mayoría porque no es realmente tan bueno. Esto se debe a que este tipo de juego de lucha aérea simplemente no funciona muy bien. Algunas otras compañías intentaron con juegos similares alrededor de la misma época, como Kairos de AD III y Ikari III de SNK, y tampoco son particularmente buenos.
La perspectiva simplemente no es muy favorable para juegos que favorecen los ataques cuerpo a cuerpo, especialmente cuando tienes que enfrentarte a enemigos que tienen un alcance más largo que tú. Incluso los diseñadores gráficos parecían tener dificultades para que se viera bien, porque los personajes tienen proporciones extrañas, con hombros imponentes y miembros delgados. Aunque Gaia-Polis de Konami realmente ajustó lo suficiente para hacerlo bien, aunque ese título es de principios de los años 90. Otros aspectos también son extraños, particularmente el sonido, la música es decente, pero a pesar de algunos efectos digitalizados geniales, el ruido estándar de tipo golpeando es más como un efecto láser de los primeros años 80 que el sonido de thwack esperado, lo cual fue un problema recurrente entre los juegos de arcade de Capcom en ese momento. En conjunto, simplemente se ve y se siente algo extraño, pero de lo contrario, no tiene el tipo de encanto que elevaría este tipo de juego extravagante. En Japón, el juego se conoce como Isatsu Buraiken, puño de matón mortal. Aunque podría ser una coincidencia, se cree. Y movimiento especial de Dan de Street Fighter Alpha Hisho Buraiken es una referencia a este juego. Hay una pequeña pero importante diferencia entre las versiones en inglés y japonés. En la versión en inglés, puedes girar a tu personaje al ejecutar una patada, por lo que si mueves el joystick en arco, puedes hacer que hagan una patada circular. En comparación, la versión japonesa no puedes moverte y solo puedes dar una patada en la dirección en la que estás mirando. Este ajuste realmente hace que la pelea en la versión en inglés sea un poco más divertida. Avengers no fue portado en el momento de su lanzamiento y solo aparece en consolas en compilaciones variadas, incluyendo la colección de clásicos de Capcom Steos XBSP y el gabinete de arcade de Capcom Stress XB 360. Este último, con algunas opciones adicionales como parte de un modo casual para hacer el juego más fácil. Y así concluye nuestra reseña de Avengers. Esperamos que hayan disfrutado explorar este clásico de Capcom tanto como nosotros. Desde sus mecánicas de juego hasta sus curiosidades históricas, hemos tratado de brindarles una visión completa de lo que este título tiene para ofrecer. No olviden dejarnos sus comentarios y sugerencias para futuras reseñas. Hasta la próxima aventura retro, nos vemos pronto.